Queremos dar la más cordial bienvenida como cada domingo en la Iglesia Jesús 100% Vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí en la República Argentina. Bienvenidos a los que nos están siguiendo en las redes sociales, bienvenidos a los que están en Latinoamérica, distintos países, a los que están en los Estados Unidos, a los que están allí en Europa, especialmente en la zona de España. Bienvenidos a todos. Y deseo de todo corazón que la palabra que hoy quiero compartir de parte de Dios pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia, si a usted le parece bien, en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y voy a leerles un solo versículo de la palabra de Dios. Es corto, es breve, pero es tremendamente poderoso. Si usted logra captar, entender y discernir lo que Dios está diciendo aquí. Lucas capítulo 12, y voy a leerles el versículo 32. Lucas 12, 32. Así dice la palabra del Señor. Jesús dice esto: así que no te preocupes, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Voy a leer de nuevo este versículo y deje que el Espíritu de Dios, con la simple lectura de estas palabras, ya esté obrando en su mente y en su corazón. Jesús pronuncia estas palabras: así que no te preocupes, pequeño rebaño, pues al Padre, a Dios, le da mucha felicidad entregarles el reino. ¿Sabe? Yo encuentro aquí 4 cosas que me llaman la atención en este versículo. Aunque es un versículo breve, cortito, pero tiene un poder tremendo para reflejar la realidad y ayudarnos también a comprender los recursos poderosos que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuáles son estas 4 cosas que yo veo en este breve versículo? El primero, ¿quiénes son los destinatarios de esta palabra? ¿A quién va dirigida estas palabras que Jesús está pronunciando? A los que a veces nos sentimos como un pequeño rebaño. Porque dice aquí: así que no te preocupes, pequeño rebaño. ¿Y cuántas veces usted y yo, frente a problemas y situaciones que nos superan, nos sentimos pequeñitos? Momentos donde la experiencia no nos alcanza para enfrentar tamaña situación. Momentos donde los consejos, aunque son buenos, suenan como ridículos cuando nos damos cuenta de la magnitud del problema que estamos atravesando. Porque a veces nos sentimos como pigmeos, nos sentimos como enanos frente a un tamaño gigantesco problema. Quizás algunos de ustedes, mis queridos, aquí están luchando con algunas preocupaciones, con ansiedades. Tal vez estás pensando: ¿cómo voy a llegar a pagar todas las cuentas a fin de mes? O podés estar atravesando una pregunta: ¿cómo puedo enfrentar esta enfermedad que parece invencible? Que por más que me esfuerzo, por más que hago todo lo que me dicen, no se logra parar. Quizás estás atravesando una terrible injusticia. No lo merecías, pero te viste envuelto en una injusticia y no sabes cómo salir de esa situación, porque cada vez te vas embarrando más y más. O un problema en el trabajo, dificultades serias dentro de lo que es la vida familiar, desafíos ministeriales. ¿Cuántas veces se ha sentido pequeñito, chiquitito, como dice aquí, un pequeño rebaño frente a una situación que lo está superando, a un problema con una gran magnitud que por allí no sabe qué hacer? Si usted se siente así, esta palabra es para usted. Si usted está atravesando una situación donde se está identificando con alguien pequeñito que está enfrentando algo gigante en cualquier área de su vida,
Estas palabras del Señor son específicamente para su vida, por eso preste mucha atención. Lo segundo que yo veo aquí es que ¿quién es el remitente de estas palabras? ¿Remi qué, pastor? Remitente. Yo creo que algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Una buena cantidad, especialmente de la línea juvenil, no tiene la más pálida idea de lo que significa remitente, ¿verdad? Se lo explico. Antes mandábamos cartas. No había ni fax primero, al principio, ni fax, no había email, mucho menos WhatsApp, etcétera. Mandábamos cartas. Y en la carta, usted tenía que poner en el frente del sobre a quién iba dirigida esa carta con la dirección a la cual se iba a enviar. Y luego daba vuelta el sobre, ponía la carta adentro y cerraba, la mayoría de las veces con la lengua le pasaba al sobre, ¿no? Y los pegaba. Algunos se están acordando, ¿verdad? Nadie quiere levantar la mano para no revelar la edad, pero no importa. Lo pegaba y allí arriba había que poner RTE, que significaba remitente, y ponías, si vos estabas enviando la carta, ponías tu nombre y también tu dirección. Ese es el remitente. Y era tan importante porque antes, depende de quién te enviaba la carta, le dabas importancia, valor o no. Lo primero que uno miraba no era el frente, porque el frente era tu nombre con la dirección, sino que mirabas a ver de quién venía, quién te la estaba mandando, quién era el remitente. La pregunta es, ¿quién nos manda esta nota que acabamos de leer? ¿Quién la firma? ¿Quién está garantizando esto que vamos a compartir ahora? Bueno, déjeme decirle que no es un gran motivador, no es un psicólogo social, no es un especialista en autoayuda. El que habla es Jesús. El remitente de lo que voy a compartirte ahora es Jesús. Jesús que te conoce en detalle porque te conoce por tu nombre. Jesús que sabe en detalle tu situación y tu problema. Jesús que te ama con un amor eterno. Jesús que no te miente y nunca te va a mentir. Por lo tanto, lo que Él dice siempre es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿y cuál es el contenido de ese mensaje? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo a aquellos que a veces nos sentimos como un pequeño rebaño, que nos sentimos pequeñitos frente a un problema grave en cualquier área de nuestra vida? Hay dos cosas que yo rescato aquí. Lo primero que dice Jesús es: no te preocupes. En otra versión me gusta más, dice: no temas. Es decir, sé que te sentís pequeñito, sé que no tenés fuerzas, sé que el problema es gigante, sé que la situación pareciera que te va a estar arrollando, que te va a vencer esa enfermedad, ese problema familiar, esa circunstancia en el trabajo. Sé, dice el Señor, pero no te preocupes, no tengas miedo. Qué linda palabra. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza, porque el temor te anula, porque el temor no te deja avanzar. Cuando uno tiene miedo, pierde la capacidad de razonar y ver de qué manera puede salir adelante. Sobre que uno se siente pequeñito, chiquitito, insignificante frente al problema. Encima, si se llena de miedo, se anula totalmente. Por eso es lo primero que le dice el Señor a ustedes, pequeño rebaño, que se sienten tan chiquititos frente a la circunstancia difícil que les toca pasar y les toca vivir. A ustedes les digo, no se preocupen, no tengan miedo. Jesús nos está desafiando en este tiempo a tener una confianza absoluta en la provisión y en el cuidado de parte de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso el salmista llega a decir: en el día que temo, yo en ti, Señor, confío. Lo primero que nos dice el Señor, el primer mensaje para tu vida y para mi vida es: no temas, no te preocupes. Pero lo segundo que nos dice, nos da la razón por lo cual no tenemos que tener miedo ni preocuparnos.
¿Por qué, Señor, no tendría que preocuparme? ¿Por qué no tendría que tener miedo cuando veo que el problema es gigante y yo me siento tan chiquito? Y dice el Señor, no te preocupes, porque Dios te entrega el reino. Wow. Yo no sé si estamos logrando captar la dimensión de estas palabras del Señor. No te preocupes, no temas, porque Dios te entrega el reino. Ahora, ¿qué significa que nos entrega el reino? ¿De qué me sirve saber que Dios me entrega su reino? ¿En qué me beneficia a mí en forma práctica entender que Dios me está entregando su reino? Especialmente cuando me siento alguien chiquitito frente a un gran problema. Para entender esto, tenemos que entender qué es lo que Jesús explica con relación al reino de Dios o al reino de los cielos. Y lo primero que nos da el Señor cuando nos dice que nos entrega el reino, lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 45 y versículo 46. Presta atención a lo que dice. También se parece el reino de los cielos o el reino de Dios a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo primero que Dios te entrega y me entrega cuando dice que nos entrega su reino, nos da nada más y nada menos que lo más valioso que tenemos en nuestra vida. El Rey de Reyes te entrega su reino. El reino de Dios es algo de un valor sublime, incomparable con nada en este mundo. Vivir de acuerdo al reino de Dios, es decir, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, es el mayor y el mejor estilo de vida que podemos tener. Y Dios nos entrega su reino, significa que nos da lo más valioso, al punto tal que en la parábola dice que cuando el comerciante encontró esta perla, que era de gran valor, la más importante, el reino de Dios, entonces él fue, vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Nada se comparaba con esta perla. Nada se compara con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida agradable al Señor. Vale la pena, mi querido. Vale la pena, mi querida. Vale la pena renunciar al pecado. Vale la pena dejar, como este comerciante dejó todo el resto de las perlas y las vendió. Vale la pena dejar todo aquello que Dios no le agrada y comprometerse a vivir una vida con los valores, con los principios, con las leyes del reino de Dios. Lo primero que Dios te entrega y me entrega es lo más importante que podemos tener en nuestra vida. En segundo lugar, ¿qué más nos da cuando nos da el reino? Nos da una influencia poderosa. En Mateo capítulo 13, versículo 33 dice así: les contó otra parábola más, Jesús. El reino de los cielos o el reino de Dios es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y acá hay cosas que nosotros tendríamos que aprender. Al comparar el reino de Dios con la levadura, nos enseña que el reino de Dios tiene un efecto transformador que afecta a toda la masa, es decir, afecta todo lo que nos rodea. Tu influencia como cristiano quizás comience en forma pequeña, aparentemente insignificante, pero se va a expandir y va a crecer como la levadura dentro de la harina, que siendo poquito, siendo insignificante, siendo algo chiquitito, termina influenciando a toda la masa, aunque la harina es 3 veces más que el tamaño de la levadura. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios te da el poder para ser un agente de cambio.
en el contexto donde estás. Recuerdo años atrás vino una joven y me vino a ver y me dijo: pastor, yo hice y hago lo que usted me enseña y me recomendó. Y le dije: ¿qué cosa? Bueno, estoy compartiendo mi testimonio en la escuela con mis compañeras, pero lo único que he cosechado hasta ahora son burlas, especialmente del grupo más cercano de amistades que yo tengo, un grupito de chicas que yo tengo. Lo único que hacen es burlarse de mí cuando yo doy testimonio de Jesucristo y de lo que el Señor hizo en mi vida. Entonces yo le dije: mira, tranquila, tené paciencia y nunca te avergüences de seguir compartiendo tu testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque cuando alguna de ellas tenga un conflicto, cuando tenga un verdadero problema, no va a buscar las otras chicas, sino que te va a buscar a vos. Va a recurrir a vos, a contarte a vos su situación. Gracias a Dios, ella permaneció firme en este concepto y 3 meses más tarde me viene a ver de nuevo con una alegría y una sonrisa tremenda. ¿Qué había pasado? Que la líder del grupito, es decir, la chica que más influencia tenía en ese grupo, estaba atravesando un problema bastante grave en su casa. ¿Y a quién fue a buscar? La fue a buscar a ella. Y ella le compartió una vez más lo que el Señor había hecho en su vida. Oraron juntas y esta líder del grupito entregó su vida a Jesucristo. Y como era la líder, comenzó a influenciar también en el resto del grupo. Es decir, levadura, poquito. Quizás en medio de la masa no se nota, pero tarde o temprano dice la palabra de Dios que el reino de Dios es como una levadura que va a leudar toda la masa. Y Dios te ha entregado su reino. Por lo tanto, mi querido, mi querida, no importa la situación que estás atravesando, no importa el problema que estás enfrentando, aunque muchos se levanten aún en tu contra, tu influencia tarde o temprano va a ser efectiva. Tu influencia va a ser poderosa en el trabajo, entre tus compañeros de trabajo, en la escuela, con tus compañeros de escuela, con los vecinos, con tus familiares que todavía no conocen al Señor. Es decir, tarde o temprano Dios te ha dado su reino y te ha dado un poder de influencia para transformar el contexto donde estás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Lo tercero que yo veo que cuando dice que Dios te da su reino es que nos da una gran cosecha. En Mateo capítulo 13, versículo 47 dice: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Prepárese para una gran cosecha. Prepárese para una gran cosecha en todas las áreas de su vida, porque dice la Biblia que los peces van a ser variados, de todo tipo. Por lo tanto, la cosecha va a ser variada en todas las áreas de su vida. Todo lo que sembró con esfuerzo, todo lo cual, por lo cual luchó, lo va a cosechar, porque Dios te dio su reino. Y reino significa cosecha abundante. Vas a cosechar en tu vida laboral. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vas a cosechar en tu vida familiar, vas a cosechar en tu vida personal, vas a cosechar en tu vida ministerial. Lo que hagas va a traer cosecha abundante, no por tus méritos, sino porque Dios te dio su reino. Y reino significa gran cosecha para tu vida. En cuarto lugar, al darnos el reino nos da poder. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Lo que dice aquí es que el reino de Dios no son meras palabras o argumentos convincentes. El reino de Dios está relacionado al poder para transformar vidas. Es decir, vidas que estaban destruidas, vidas que estaban lastimadas, vidas que estaban aniquiladas, vidas que estaban despreciadas,
vidas que no tenían absolutamente ningún tipo de valor. El reino de Dios lo que hace, te da poder transformador. Por lo tanto, nunca te sientas que no sos nadie, nunca te sientas que no tenés valor. No, porque Dios te dio su reino. Y su reino habla de poder transformador, pero también habla de un poder sobrenatural. Porque en el Evangelio de Lucas, cuando habla del reino de Dios, siempre se relaciona a un reino donde hay sanidad, donde hay liberación, donde hay transformación de vida, donde hay aún los imposibles se pueden cumplir. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Por lo tanto, mi querido, Dios te dio su reino. Abrí tus labios y da palabra de bendición a otros. Orá por los que están enfermos para que sean sanados. Liberá a los que están oprimidos y que están atados y están encadenados. ¿Por qué? Porque Dios te dio su reino. Y su reino representa poder. Y por último, nos da justicia, paz y alegría en el Espíritu. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa esto? No te preocupes, manada pequeña, pequeño rebaño, no te preocupes que te sentís débil, porque yo te doy el reino, y el reino significa que hay justicia, y tarde o temprano la justicia de Dios se impondrá en tu vida y en tu conflicto. No importa lo que hoy en día se puede decir, si estás en un problema judicial, en una situación conflictiva y ves que es injusto lo que te está pasando, tarde o temprano lo que se va a imponer en tu vida es la justicia de parte de Dios, porque Dios te dio su reino. Pero también eso involucra paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de que todo esté funcionando perfectamente bien. Una paz que va de adentro para afuera. Una paz que no la podés explicar, pero sí la podés disfrutar. Y podés estar atravesando un momento duro y difícil en tu vida, pero tener paz en tu interior. Porque esa paz es el reino de Dios que Él te ha entregado. Y también dice alegría. ¿Alegría en qué? Alegría en saber que la victoria es tuya. Que no estás condenado a perder. Que no estás condenado a fracasar. Sino que la alegría es, vas a ser más que vencedor por medio de aquel que te amó, que es Jesús. Porque el fin de la historia que estás atravesando es tu victoria. El fin es tu triunfo. Qué tremendo mensaje que nos deja el Señor, ¿verdad? No está dicho por un pastor. Yo podría fallar y hasta podría mentirte. Te lo está diciendo Jesús. Que Dios te ha entregado su reino, te ha entregado todo aquello que hemos compartido. ¿Y cómo termina la cuarta cosa que yo veo en este versículo? Dice que a Dios le da mucha felicidad entregarte el reino, darte el reino. A Dios le encanta, le agrada, le produce placer. Él ha tomado la decisión de decir: mira, te sentís pequeñito frente a esa situación, yo te voy a dar mi reino es tuyo. ¿Sabe qué significa esto? Porque uno a veces piensa que tiene que regatear con Dios, ¿verdad? Que a ver si por ahí Dios me escucha y me da una manito en algo, me tira una soga que estoy necesitando, aunque sea algo chiquitito, pero con eso me va a bastar. Pensamos eso a veces de Dios. Ayúdame un cachitito, Dios. Y medio como que tenemos que regatear con el Señor. Yo quiero decirte que no tenemos que regatear nada, porque dice que a Él le da alegría, le da placer entregarse su reino. Quizás los latinos estamos medio acostumbrados al regateo, ¿verdad? Y no logramos comprender en profundidad todo el concepto de decir: no me pidas mucho para que te dé poquito. Yo recuerdo, estaba en Quito, en Ecuador, y me habían dado una instrucción. Me dijeron, cada vez que tome un taxi, me dijeron, allí el taxi usted lo para el taxi
tiene la ventanilla abierta de este lado, entonces usted se apoya allí y empieza el regateo. Me dijeron, siempre le van a pedir mucho más pensando que usted lo va a bajar. Le digo, a ver, dame un ejemplo. Bueno, el taxista le va a decir 10, usted dígale, no, te voy a dar 1. Entonces le va a decir, no, vamos a hacer 8, usted dígale, le voy a dar 3. Y va a cerrar más o menos en 4 o 5. Le digo, pero hace falta, sí, si no le va a cobrar 10. Dice, pero acá es costumbre, es algo que todo el mundo hace y todo el mundo ya lo hace automáticamente. El regateo es algo de cultural allí en Quito, en Ecuador. No necesitamos hacer eso con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Él le place, le da alegría, le encanta darte su reino. Porque Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mi querido, mi querida, para los que hoy se sienten pequeños, chiquitos, frente a situaciones complejas, grandes, difíciles, a los que se sienten indefensos, a los que se sienten débiles, Dios te entrega su reino.